Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ustedes ya saben, nuestra materia de este día, martes, es Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Estamos en nuestra fase 3, pero ya avanzamos hacia nuestra semana 9 y damos inicio con una nueva unidad, nuestra unidad número 6, que se llama Nuestra amiga el agua, ¿sí? Así que vamos a empezar con el tema que tenemos después de haber rotulado nuestra unidad bien bonita en una página. Pasamos a la siguiente página y ponemos cambios físicos del agua y otros materiales. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta semana. Así que vamos a leer la introducción para ver más o menos de qué va a tratar esta clase. Vamos juntitos leyendo. La naturaleza y todo lo que nos rodea está constituido por materia, como los árboles, las nubes, las flores, los animales, los ríos, los seres humanos, los objetos e inclusive nuestras casas se forman de materia. La materia no es igual para todos, pues en algunos casos puede presentarse en uno de los tres diferentes de estados, en los tres tipos diferentes de estados, como sólido, líquido o gaseoso. Un ejemplo de sólido, pues tenemos ahí las rocas, ¿verdad? Son sólidas. El líquido, usted ya sabe, un refresco, el agua, y también el gaseoso, como por ejemplo el aire o el agua, ¿verdad? Luego que se forman las nubes. Ese también es un ejemplo del estado gaseoso. Ahora, dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden encontrarse de modo natural en los tres estados, como el agua. La mayoría de las sustancias se presentan en un solo estado, pero como hablamos, ¿verdad? El agua se puede mostrar en sus tres estados. El agua sí puede presentarse en estado sólido, líquido y gaseoso. Ahora vamos a ver los estados de la materia. Vamos a estudiarlo más profundamente. Esto fue nuestra introducción, por lo tanto no es necesario escribirlo, solamente lo leemos para saber de qué vamos a hablar en esta semana. Esto sí que está señalado. Esto va con rojo, estados de la materia, y luego leemos para sacar nuestro resumen. A ver, esto es una pequeña anécdota. Miren, cuando Mariana tenía tu edad, tu misma edad, 9 años, recuerda haber visto asombrada cómo hervía el agua en una cacerola. Al buscar la explicación del por qué se formaban las burbujas, creía por un tiempo que el movimiento del agua caliente llevaba aire al fondo de la cacerola y que luego se elevaba en forma de burbujas hasta la superficie. No sabía qué sucedía, para ella solamente era algo mágico, o sea, era algo mágico eso cuando ella veía las burbujas ahí. Pero al investigar en los libros, comprendió qué fenómeno ocurría. Y es que las burbujas no eran de aire, en realidad eran burbujas de agua en forma de gas. Buscaban salir del líquido. Comprendió que el agua puede ser líquida y también puede ser gaseosa, pero igual, ¿verdad? También puede ser sólida. Esto lo comprobó cuando su mamá, doña Antonina, la mandaba a embolsar agua y metía al congelador para poder venderla, ¿verdad? Para venderla después en forma de hielo. Ahí ya se transformaba en algo sólido, que es el agua en estado sólido. Miren, algo sólido. Tenemos aquí el agua hirviendo, que ya se forma lo líquido en gaseoso, las burbujas, y tenemos también el hielo, que el líquido se ha transformado en algo sólido. Muy bien, ahora dice, vamos a conocer los estados de agregación de la materia. En los sólidos, vamos a conocer qué pasa en las partículas de los sólidos. Están unidas por fuerzas de atracción grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar y solo vibran una al lado de otras. Tienen forma y volumen definido. Miren, aquí es cuando están en un estado sólido, no se mueven como el hielo, ¿verdad? Se mantienen unidas y no se mueven. Solamente puede ocurrir una pequeña vibración entre ellas, pero no se mueven. Luego,
pasa lo siguiente en los líquidos. Miren, las partículas se hallan unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos. Por ello, las partículas se mueven y chocan entre ellas, vibrando y deslizándose unas sobre otras. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, ¿verdad? Por ejemplo, si usted utiliza un vaso largo y ahí echamos el agua, pues así mismo va a ser la forma del agua, ¿verdad? Larga. Si lo echamos en un botecito así hondo pero gordito, el agua cuando se sirva allí igual va a tener la misma forma del recipiente. Líquida. Miren, las partículas están unidas pero no están fijas como en el sólido, que vimos el caso anterior, como en el hielo. Mencionémoslo así, ese ejemplo. Vaya, aquí andan las partículas unidas, pero andan un poco libres, ¿verdad? En libertad. Eso pasa con el estado líquido del agua. Y vamos a ver qué pasa con el estado gaseoso. En el gas, las fuerzas de atracción son casi inexistentes. Esa fuerza casi ni existe ahí, por lo que las partículas se encuentran muy separadas unas de otras y pueden moverse demasiado rápido en la dirección que deseen, incluso por largas distancias. El gas adopta el tamaño y la forma del lugar que ocupa, igual que el anterior, ¿verdad? Ocupan el lugar donde se sirva. Aquí tenemos como cuando el agua empieza a hervir, que las partículas se separan, andan en libertad, no andan unidas como en los dos casos anteriores. Ahí está. Y vamos ahora, seguimos leyendo. El agua es la única sustancia en la Tierra que puede estar de manera natural en los tres estados físicos. La podemos encontrar sólida, como acabamos de ver el hielo, el líquido normalmente, la natural, y el gaseoso, ¿verdad? Cuando el agua está hirviendo. Según la temperatura y presión atmosférica, el agua puede cambiar fácilmente de un estado a otro, proceso que se denomina o se llama cambio de fase física. Así le vamos a llamar a este proceso, cuando cambia fácilmente de un estado a otro. Por esto, algunas regiones geográficas del mundo experimentan humedad, lluvia, nieve o incluso la combinación de los tres por estos mismos cambios de fase física. Y aquí tenemos el ejemplo, miren, tenemos el sólido, como mencionamos, un cubito de hielo es un buen ejemplo, el líquido, que es el agua pura en general, y tenemos el gaseoso, que puede ser también las nubes. Las nubes es agua transformada ya, ¿verdad?, en gaseoso. Como vimos también en el caso de cuando está el agua hirviendo, esas burbujitas que se ve que se forman es el agua, pero formada ya en gas. Muy bien, ahora seguimos leyendo aquí un poquitito más, nos falta. Vamos juntitos, en todos ellos las moléculas son idénticas y las diferencias se deben al tipo de interacciones que existen entre ellas. En el proceso de pasar de un estado al otro, se conforman o se rompen enlaces entre moléculas. En cambio, los enlaces dentro de una molécula permanecen intactos, es decir, estas mantienen el mismo compuesto sin que cambien sus propiedades químicas, solamente cambia su estado físico. Vaya, ahora aquí se nos presenta mucho más fácil para poder comprender estos nombres, que muchas veces hemos estudiado pero se nos olvidan. Entonces, con este ejemplo que tenemos aquí bien bonito, va a ser fácil recordar cómo se le llama a este cambio que tiene el agua. Miren, por ejemplo aquí, cuando pasa de sólido a gaseoso, como por ejemplo las nubecitas que tenemos ahí, su nombre es sublimación. Así que usted va a dibujar esto por lo menos en unas 7 líneas, para que nos queden los dibujos bien grandecitos y podamos ver las letras bien bonitas también. Vaya, de sólido a líquido, como tenemos ahí el cubo de hielo, de sólido a gaseoso, como tenemos ahí el cubo de hielo y las nubes que nos forman el gas, ¿verdad? Nos identifican el gas. De sólido a gaseoso se forma la sublimación, así se le llama a ese cambio de estado, sublimación.
Luego, del gaseoso, que son las nubes, al líquido, esa transformación se llama condensación, ¿sí? Del gaseoso al líquido, condensación. Pero ¿qué pasa cuando del líquido pasa al gaseoso? A eso le vamos a llamar evaporación, cuando está líquido pero pasa a ser gaseoso, como cuando el agua está hirviendo. Eso se llama evaporación. Ahora vamos a ver este otro nuevo, que es el cubito de hielo que nos muestra lo que es el sólido. De sólido a líquido, a esto se le va a conocer como fusión. Fusión. Y cuando está líquido y pasa a ser sólido, recibe el nombre de solidificación. ¿Sí? Hacemos este dibujo que nos quede bien bonito, coloreado, con las letras ahí van a ver cómo se le va a quedar de rápido estos nombres. Y aquí tenemos un resumen de ese dibujo. Miren qué fácil. Solidificación, cuando está líquido y pasa a ser sólido. Cuando está líquido y pasa a ser un hielo. Eso es solidificación. Fusión es el paso del estado sólido, como por ejemplo del hielo, se derrite, eso se llama fusión. Ese se llama fusión. Cuando el hielo se derrite, ¿verdad? Que está sólido y pasa a ser agua. Fusión. Tenemos ahora evaporación. Evaporación. Cuando el agua se somete al aumento de temperatura, que calienta mucho y pasa de líquido a gas. Cuando empieza a hervir y esas burbujas de agua se van saliendo, ¿verdad? Evaporación. Luego tenemos la condensación, que es cuando el agua pasa de gas a estar líquida, como por ejemplo las nubes, ¿verdad? Esa es agua en forma de gas que luego pasa a un estado líquido cuando llueve, ¿verdad? Condensación. Y luego tenemos la sublimación. La sublimación se denomina así cuando el agua en estado sólido pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, sino que de una vez surge la transformación, ¿verdad? Del estado sólido a estado gaseoso, ¿verdad? Como tenemos aquí la sublimación. Cuando hayamos terminado de escribir este pequeño resumen, vamos a contestar nuestras preguntas del Ponte a Prueba. Están fáciles porque como usted presta atención, así me contesta rapidito. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Fusión, cristalización e imantación, sólido, líquido y gas, sólido y líquido, o sólido, líquido y condensación. Usted rápido encontró la respuesta y era sólido, líquido y gas. Muy bien, por prestar atención contestó muy rápido. Muy bien. La número 2. Dadas las condiciones que existen en la superficie terrestre, ¿cuál es la sustancia que puede hallarse de modo natural en los 3 estados de agregación? A ver si se recuerdan cuál dijimos. ¿Cuál dijimos? La respuesta correcta es el agua, ¿verdad? Esa se mantiene igual en los 3 estados. Líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. Vamos con el 3. Cuando las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar, solo vibran unas al lado de otros y tienen forma y volumen definido. ¿A qué estado nos estamos refiriendo ahí? Cuando permanecen así bien uniditas. ¿Líquido, gaseoso o sólido? Sólido, ¿verdad? Excelente, ahí estamos bien. Y luego vamos con la número 4 y dice, ¿cuál estado tiene la fuerza de atracción casi inexistente, que casi ni hay? Por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias y adoptando el tamaño y la forma del lugar que ocupa. A ver, ¿cuál es esa? Donde pasan las partículas ahí bien dispersas. Sería el gaseoso. Muy bien. Ahí hemos prestado atención. Y vamos con la última pregunta para luego pasar a los experimentos. Dice, es el paso de estado sólido a líquido. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba este? De sólido a líquido.
Ajá, vamos a ver el dibujo, vaya, vamos a ver el dibujo. ¿Dónde observan ustedes que está sólido y pasa a ser líquido? ¿Del cubito de hielo a las nubes? ¿Del cubito de hielo al agua? Ahí sí, ¿verdad? De sólido a líquido. Eso se llama fusión. Ahí tenemos la respuesta. Miren, así que revisamos nuestro ponte a prueba, la pregunta número 5, y es literal C, fusión. Muy bien, excelente. Vaya, así nos podemos ir apoyando. Vamos ahora con los experimentos. De esos 3 experimentos que yo les voy a mencionar, usted va a elegir uno, el que usted quiera, para realizarlo y responder las preguntas siguientes. Vamos a explicar así rapidito los experimentos porque están bien fáciles. Por ejemplo, en el primero, miren, vamos a necesitar un cubito de hielo y un pedacito de margarina. 2 platos plásticos también. Vamos a colocar en un plato el cubo de hielo y en el otro plato el pedacito de margarina. Ponemos estos platos a que le dé el sol, para ver qué es lo que sucede con ellos. Si está nublado el día, pues este experimento va a tardar un poquito más, ¿sí? Vamos a ver los resultados que obtendremos de este experimento y lo vamos a escribir. ¿Qué pasó con ellos? Luego, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué ha ocurrido con el cubo de hielo y con la margarina? ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Ahora, ¿qué cambio de estado sufren los materiales? ¿En qué estado estaban primero y a qué estado pasaron después? Bien, cuando terminemos eso, hemos terminado nuestra guía de la semana. Los que eligieron ese experimento, pero habrán otros compañeros que quieran hacer este experimento número 2. Se llama el agua desaparece. Lo único que vamos a necesitar aquí son un recipiente que sirva para aplicar calor con tapadera. Vamos a necesitar agua y una cantidad necesaria, ¿verdad? No demasiada, y un marcador y una cocina. Ahí vamos a necesitar ayuda también de un adulto. El procedimiento es que tenemos que llenar el recipiente con agua sin completar la totalidad. No lo vamos a llenar, no. Puede ser la mitad o menos de la mitad de su capacidad. Luego con el marcador vamos a poner ahí hasta donde llegó el agua. Sí, vamos a marcar ahí, hasta aquí llegó el agua, una rayita que hagamos. Luego vamos a colocar el recipiente en una hornilla de la cocina. Vamos a necesitar ahí la ayuda de un adulto. Vamos a observar cómo después de que ha aumentado la temperatura sobre el recipiente, el agua alcanza su punto de ebullición, quiere decir que donde empieza a hervir y a reventar esas burbujitas de agua. Vamos a observar lo que ha pasado y a escribir lo que está sucediendo. Finalmente, vamos a quitar con cuidado vamos a quitar ahí el calentamiento y vamos a colocar la tapadera del recipiente. Le ponemos la tapadera. Esperamos unos 3 minutos aproximadamente y vamos a destapar y vamos a observar qué es lo que ha ocurrido. ¿Sí? Vamos a ver qué ha ocurrido. Y finalmente vamos a responder las siguientes preguntas. Al calentar el agua, ¿disminuye o aumenta o es inalterado su volumen? A ver, usted va a poner ahí si aumentó, si hubo más agua, si hubo menos agua o si se mantuvo el volumen. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió al destapar el recipiente? A ver, explique usted qué es lo que pasó cuando usted destapó el recipiente, ¿qué observó? Y finalmente, la pregunta número 3, vamos a dibujar 3 escenas de los pasos que hiciste en ese experimento. Vamos a dibujar ahí lo que usted ha ido haciendo. Y si usted terminó y eligió este experimento, pues su guía ha finalizado. Y vamos con el siguiente que se llama el globo se infla solo. A ver quién elige este experimento. Los materiales que vamos a utilizar son una botella de plástico, un globo, agua caliente en cantidad necesaria, no mucha, un plato hondo, un recipiente de plástico, cinta adhesiva y una aguja o alfiler. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a vertir el agua caliente con la supervisión siempre de un adulto en un recipiente plástico hasta la mitad de su capacidad, no lleno, sino que hasta la mitad. Luego vamos a sujetar la boquilla del globo en la boquilla de la botella. Lo vamos a poner en la botella. Después, en el número 3,
vamos a colocar la botella dentro del recipiente que usted ya le echó agua caliente, sujetando con sus manos la boca de la botella que tiene el globo, ¿verdad? No lo vaya a soltar. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ese momento. Usted va a notar que el globo se infla lentamente. Al momento de inflarse el globo, cuando se infle, usted va a hacerle un nudo, ¿de acuerdo? Vaya, puso la botella con el globo ya estaba el globo así en la boquilla, boquilla con boquilla. Puso el globo, lo metió en el agua caliente, se infló el globo lentamente. Cuando ya esté inflado, usted va a amarrar el globo. Ahora ya lo tiene inflado, ya lo tiene amarrado. Ahora en cualquier parte del globo donde usted quiere, le va a poner ahí un pedacito de cinta adhesiva de tirro. Se lo va a poner ahí, cinta adhesiva. Después, en el paso número 5, vamos a pinchar el globo, pero ¿dónde está la cinta adhesiva? Ahí vamos a pinchar el globo, con el alfiler o con la aguja. Y luego usted va a escribir en su cuaderno lo que observó durante el experimento. ¿Qué sucedió cuando usted pinchó también el globo? Finalmente, pues, contestamos las preguntitas. La número 1 dice, ¿qué ocurre cuando hay aire caliente dentro de un recipiente cerrado? En nuestro caso fue la botella, ¿verdad? La botella que metimos en el agua. Número 2. ¿Cuál sustancia es la que infla el globo? Si a simple vista la botella parecía vacía, ¿qué fue lo que infló entonces al globo? Y por último, ¿qué sucede cuando se realiza un agujero al globo inflado? ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasó ahí con el aire? Bien, eso es lo que usted va a contestar en su guía. Si usted eligió este experimento, pues ahí también finalizó como los demás compañeros. Esto sería toda la clase de esta semana 9, mis amores. Espero siempre ver sus trabajos. Cualquier duda usted me puede comentar o escribir. Yo voy a estar pendiente y con gusto le puedo ayudar. Así que pasen un feliz día. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga.